Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios. Y para comenzar, le pido por favor que me acompañe a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que Él nos esté hablando. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia, porque nos has escuchado, nos has ayudado una y otra vez. Y oramos en esta tarde porque a través de tu palabra nos estés hablando a cada uno de nuestros corazones, que podamos ser agradecidos, reconocer nuestra necesidad de ti y que en todo esto tú te lleves la gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente les quiero mostrar dos imágenes que pareciera que no tienen nada que ver. La primera que ven es una situación que muy triste y de mucho miedo que sucedió en una playa de California en Estados Unidos. Dos mujeres se encontraban en un bote en la playa cuando de pronto una ballena golpeó el bote y pasaron muy cerca de la boca de la ballena. Afortunadamente, ninguna de las dos murió en este accidente. La segunda fue un caso completamente diferente en dos buzos que se encontraban nadando en el mar. Estaban investigando en una zona cuando de pronto una gran cantidad de peces vinieron hacia ellos. Esto es cuando se encuentran asustados por un animal más grande. Y cuando estaban regresando hacia el barco, vieron como unas ballenas salieron de la profundidad del agua y estuvieron a punto de entrar en la boca de ellas. Obviamente esta situación es digna de una película de terror y cualquiera de nosotros que nos encontráramos allí tendríamos muchísimo miedo. Ahora, usted se debe estar preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la predicación? Hermanos, en las diferentes películas, libros y diferentes situaciones se han mostrado justamente eso, situaciones donde una criatura enorme se come a una persona. Ahora, cuando nosotros lo vemos, no pensamos que esto pueda llegar a ser una realidad. ¿Por qué? Porque justamente parecen criaturas que no hemos visto, como son dinosaurios, dragones, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos este tipo de situaciones donde una ballena está muy cerca de comerse a un ser humano, pues nos ponemos a pensar, si viéramos que alguien estuviera en esa situación, perderíamos toda esperanza de encontrarlo con vida. Y en la palabra de Dios existe una situación así, donde un gran pez tuvo en su vientre a una persona. Y aunque a simple vista nos puede dejar una gran cantidad de enseñanzas, hay algo mucho más profundo en esa situación. Aunque es muy probable que usted ya sepa a qué me estoy refiriendo, le pido por favor que me acompañe al libro de Jonás. Y si usted está anotando, esta predicación lleva por título La sombra de la resurrección. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y mientras busca, le comento que esta predicación está dividida en dos partes. Lo que la Biblia nos dice, donde vamos a estudiar el libro de Jonás, y lo que el Evangelio nos dice, donde vamos a ver cómo esta historia encaja en la historia de la salvación y redención de nuestro Dios. Lo que vamos a ver en esta primera parte de lo que la Biblia nos dice son 4 elementos que involucran al profeta. Un profeta en rebeldía, en arrepentimiento, en obediencia y en amargura. Entonces comenzamos con Jonás, capítulo 1, este es titulado Un profeta en rebeldía. Comenzamos a leer. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora una aclaración, Jonás es mencionado en Segunda de Reyes capítulo 14, él era un profeta del Señor. Recordemos que profeta no es alguien que conoce el futuro, sino alguien que habla de parte del Señor. Entonces, Jonás ya había obedecido antes a nuestro Dios, había hecho lo que Él le había mandado, pero en esta ocasión vemos que entra en una completa contradicción, ahora está en rebeldía con el Señor.
El por qué, la motivación de Jonás se nos es revelado más adelante en el capítulo 4, pero lo que podemos ver aquí es que Dios ya le ha dejado bien en claro que tiene que ir a una ciudad que no es el pueblo de Israel para llamarlos al arrepentimiento, porque era un pueblo que vivía en pecado, que vivía en maldad, y Dios quería hablarles a cada uno de ellos. Pero Jonás toma una decisión completamente equivocada, decide irse a un lugar mucho más alejado de donde lo había mandado. Jonás se encontraba en rebeldía. ¿Y qué sucede? Vemos el versículo 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay ocasiones en que cuando uno de nosotros nos encontramos en rebeldía, Dios permite que pasamos por aflicciones para que así tratar con nuestro corazón y que podamos realmente arrepentirnos y seguir el camino que Dios nos ha mandado. Esto es lo que vemos con Jonás. Jonás realmente estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, y vemos que el Señor, a través de su poder y su soberanía sobre la creación, levanta una tempestad para así tratar con el corazón de Jonás y también con el corazón de las personas que estaban en la nave. Vemos aquí que la Biblia dice muy claro que cada uno clamaba a su Dios. Muchas veces, hermanos, cuando no conocemos al Señor, no le buscamos para nada, pero cuando nos encontramos en una situación de aflicción tan fuerte que nos obliga a quebrarnos, es cuando realmente ponemos y enfocamos nuestra mirada en nuestro Dios. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Pero vemos que Jonás estaba completamente despreocupado, no le interesaba lo que estaba pasando a su alrededor. Para él se había encontrado la solución, ya no tenía que seguir obedeciendo a Dios. Pero vemos que las cosas se estaban complicando. Seguimos leyendo con el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. A veces pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencias, pero ciertamente cuando pecamos no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a los de alrededor. Ahora, vemos que la desobediencia de Jonás estaba trayendo una situación crítica que era de vida o muerte para las personas que se encontraban en la nave. Es curioso ver cómo Dios guía aún los intentos de estas personas para que se den cuenta que Jonás es el responsable. Ellos, al escuchar el nombre del Señor, se dieron cuenta de que estaban en un problema del cual no iban a poder zafarse tan fácilmente. Ellos se dieron cuenta justamente de que Jonás no estaba en obediencia. Ellos podían ver cómo claramente estaba pecando. Así como nos puede pasar a nosotros, hermano. En más de una ocasión podemos decir que conocemos al Señor, que somos cristianos, pero cuando nos encontramos en pecado, puede ser que en algún momento Dios use a personas que no le conocen para mostrarnos nuestra maldad. Y eso es lo que estaba pasando con Jonás. Ahora, aquí podía haber varias opciones, pero la principal: o Jonás se quedaba sin hacer nada, o Jonás actuaba, porque él sabía que era su responsabilidad de todo esto. Lo que sigue en el versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, el Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos.
Es increíble que hace unos momentos Jonás era un completo egoísta, rebelde, no le interesa solamente más que su propia vida, y la muestra está en que él puede dormir tranquilamente sabiendo que lo que le está pasando a otros. Pero ahora que realmente le ha caído realmente en su corazón el darse cuenta que por causa de él están sufriendo, no solamente él, sino todos los demás, y que está a riesgo de su vida, él les pone una solución. Dice muy claramente: yo soy el responsable, entonces yo también soy el que puedo terminar con esto. Jonás está dispuesto a sacrificar su vida, en este caso, para que así los demás puedan continuar viviendo. Esto es asombroso. Obviamente la solución para esta situación no les agrada a los marineros. Ellos quieren buscar cualquier otra forma para poder evitar que Jonás se sacrifique. Sin embargo, se dan cuenta de que no pueden hacer nada y deciden seguir el consejo de Jonás. Lo curioso del asunto es que, exactamente como él lo dijo, la tormenta se calma, pero no solamente fue la tormenta lo que se calmó, sino que vemos que hubo un cambio en el corazón de estas personas que, al ver la situación, comenzaron a adorar y a glorificar a Dios en medio de esto. Así como ellos, hermanos, hay personas que cuando se encuentran en una dificultad y una aflicción tan fuerte, Dios trata con los corazones de ellos para que así se arrepientan, pongan su mirada en el Señor y le conozcan. Y hay otras personas que en tiempos realmente tranquilos también Dios los toca. Ahora, esto no sería el fin, digo, cuando nosotros vemos a alguien así, pues todos pensarían que nadie se puede poner peor, ¿verdad? Pero Dios todavía iba a tratar aún más con Jonás. Versículo 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquellos que vieron a Jonás, aquellos que vieran a Jonás ser tragado por un gran pez, lo darían automáticamente por muerto. Y si eso sucede, que han pasado varios días y varias noches, es completamente obvio pensar que ya no hay esperanza, que se ha perdido. Ahora quiero que pongamos a pensar un momento. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, sin luz, absolutamente solo. ¿Qué podía hacer Jonás? Pero todo esto era parte de un proceso que Dios iba a comenzar con él. Estos 3 días en la soledad le permitirían clamar a Dios, conocerle aún más, y que el Señor transformara su corazón para que entonces pudiera cumplir lo que Él le había mandado. Entonces pasamos a la segunda parte de esta, que es Jonás, un profeta en arrepentimiento. El capítulo 2 es mucho más corto que el primero y registra prácticamente una oración que Jonás estuvo haciendo mientras se encontraba en el vientre del pez. Acompáñeme, Jonás, capítulo 2, versículo 1, y dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Jonás está comenzando a hacer una oración y vemos claramente cómo hay un cambio en el corazón. Ya no está siendo un profeta que realmente está en rebeldía con el Señor, sino que al contrario dice que desea hacer su voluntad, lo que él había dicho. Existen muchas cosas que mencionan claramente Jonás en este tiempo, pero claramente él está mostrando su necesidad, le está diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí. Yo sé que estoy aquí atrapado, yo sé que si tú no me ayudas, definitivamente no voy a poder salir de aquí. Y es maravilloso ver cómo lo está diciendo.
Él justamente está diciendo, tú me sacaste de mi vida, tú sacaste mi vida de la sepultura. Él está reconociendo, Señor, te necesito, ten misericordia de mí, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y lo más importante de este punto es que Jonás dice lo siguiente, la salvación es del Señor. Hermano, a veces conforme pasa el tiempo podemos tener la tentación de pensar que de nosotros depende la salvación, ya sea porque me tengo que portar de una cierta manera, evitando hacer ciertas cosas o haciendo buenas obras, o porque depende de mí, ya sea porque yo, la manera en como yo hable, como yo predique, como yo ore, pero hay algo que tenemos que tener bien en claro. Ni tú ni yo podemos cambiar el corazón de las personas. Tú y yo podemos hablar con paciencia, con amor. Tú y yo podemos orar con lágrimas durante años y años, pero nosotros no podemos cambiar el corazón de una persona. Eso le pertenece al Señor. Y lo que está haciendo Jonás aquí es claramente reconocer, Señor, tú eres quien salva. Así, y vemos claramente que Jonás, la actitud que está teniendo es, Señor, yo voy a hacer, si tú sálvame, y también dice, yo voy a cumplir lo que tú me diste. Lo maravilloso de esto es que justamente Dios estaba escuchando la oración de Jonás. Ese tiempo que estuvo en la oscuridad, en el gran pez, trató con él. Y lo que vemos en el versículo 10 dice, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Obviamente esto no es nada cómodo, el que Jonás haya terminado así, no es para nada fácil todo el tiempo que estuvo, pero vemos claramente que este cambio de actitud, que era lo que buscaba el Señor, ahora Jonás podría ser mucho más útil en sus manos. Vamos a continuar con el versículo 3 de Jonás, y este lleva por título Jonás, un profeta en obediencia. Luego de lo que acaba de suceder con el gran pez, Jonás tiene una actitud diferente y ahora está dispuesto a cumplir lo que antes Dios le había encomendado. Entonces leemos Jonás capítulo 3 versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás tuvo otra oportunidad. Yo no sé cómo se siente usted, hermano, pero cada uno de nosotros hemos tenido más de una oportunidad. Cuando nosotros hemos sido rebeldes y cuando nosotros no hemos querido obedecer al Señor, Él ha sido muy paciente y nos ha dado otras oportunidades. Ahora, algo que empezamos a ver es que el trabajo que Jonás tenía delante no era fácil. Para empezar, tenía que estar en una ciudad que no conocía al Señor, una ciudad en la que no le interesaba, obviamente no era el pueblo de Israel. Y como les mencionaba, tenía la difícil misión de decirles que se arrepintieran porque iba a venir un juicio a este pueblo y a esta ciudad. Ahora, vamos a ser sinceros. Si alguien viene y nos dice, tú estás mal, tú estás haciendo esto, a ti te va a pasar esto, normalmente la actitud que reciben las personas es o de rechazo o de enojo o simplemente indiferencia. Pero algo que es asombroso en este libro de Jonás es que vemos que el arrepentimiento que trae al pueblo abarca absolutamente todo. Y ahorita vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermano, yo creo, si usted ha tenido la oportunidad de compartir, ya sea con algún amigo, familiar, compañero de trabajo o aún aquí mismo en las reuniones,
Seamos sinceros, ¿cuántas veces nos han rechazado? Yo creo que en más de una ocasión. ¿Cuántas veces se han enojado? Más de una ocasión. Pero lo que está sucediendo y lo que está sucediendo con Jonás y con Nínive es uno de los milagros más asombrosos que podemos ver en la palabra de Dios, porque no es solamente una persona la que está creyendo, es la ciudad. Es tan grande la misericordia de Dios que aún el rey de ese pueblo es transformado su corazón y realmente se da cuenta del pecado que hay en su alma y clama y pide misericordia a Dios. Esto es algo asombroso que lo que podemos ver aquí. Hermano, ¿se imagina usted que un día usted predicara y de repente la ciudad conociera, que el presidente conociera? Eso es algo que está sucediendo aquí en la vida de Jonás y en Nínive. Todo eso es motivo de gran gozo, nos debería de sorprender y al mismo tiempo nos debemos de asombrar de la misericordia de nuestro Dios. Él podría haber juzgado directamente a Nínive, porque se lo merecía. Ahora, otra cosa que vemos y que es asombroso, no nos dice cuáles fueron las palabras que Jonás dijo. Solamente la única línea que vemos es que simplemente les dijo que iba a haber un juicio y que se arrepintieran. No vemos nada más. Una vez más, con esto queda claro que quien transforma corazones, quien salva, como lo dijo Jonás en su oración, es el Señor. La salvación le pertenece a Él. Nosotros solamente somos instrumentos, solamente somos la boca, pero quien transforma, quien salva, quien liberta es Él. No son nuestras palabras, no son nuestros modos, no son nuestros ejemplos, es Él. Nuestro Señor es quien salva. Y lo que vemos al final de este capítulo, en el versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, la ciudad de Nínive se merecía el juicio. La ciudad de Nínive merecía ser castigada, pero Dios tiene misericordia y no desata su juicio con ellos. Al ver el cambio que había en sus corazones, que Él mismo había propiciado a través de la predicación, vemos claramente misericordia. Y esto es asombroso, de verdad. Nos debería de dar gusto cuando suceden situaciones así. Ahora, con todo esto que está pasando, yo no sé ustedes, pero el estar en los zapatos de Jonás, ¿qué sucedería si tú vieras que todos se arrepienten? Debería de haber un verdadero gozo, ¿no? Debería de haber un contentamiento, una alegría de saber que eso sucediera. Muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron lo que Dios les había dicho y no tuvieron esos resultados. Sí, fueron fieles y sigue siendo exitosos porque hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Pero Jonás está viendo un arrepentimiento de toda la ciudad por la predicación del juicio. ¿Y cuál es la actitud de Jonás? Bueno, pasamos a Jonás capítulo 4 y esta parte ya por título, un profeta en amargura. Lo que vemos es lo siguiente. Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y le dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor que me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Finalmente, Jonás revela la intención de su corazón. La razón por la que no quería era Nínive es porque él esperaba que hubiera juicio hacia esa ciudad que no conocía al Señor. Pero como él conocía el carácter de Dios, él sabía que Dios era misericordioso, que Dios era bueno, que Dios era paciente, que él podía cambiar los corazones de la ciudad de Nínive y traer salvación. Y Jonás no deseaba esto. Es increíble que justamente que alguien que ha conocido a Dios, tenga justamente esa intención. Ahora, cuando leemos esta parte, nuestra primera reacción, y es muy común, a mí también me sucedió, es señalar con nuestro dedo a Jonás y decir: ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo te puede dar enojo, coraje, ira, que Dios perdone a una ciudad que está en pecado? Hermanos, pero ¿no somos también nosotros así, con esa actitud?
Jonás pensaba que ciertas personas merecían la salvación más que el pueblo de Nínive. Y así nosotros muchas veces, tristemente, también somos. A veces conocemos a personas que están en pecado y lo primero que decimos, no, él es demasiado pecador, él es demasiado malvado, Dios no lo puede salvar, Dios no lo puede cambiar. Todos tenemos tenido situaciones así. En más de una ocasión hemos callado el mensaje de salvación porque pensamos, ¿para qué lo hablo? Él no va a creer, Él no va a salvar. Es triste y es cierto, pero muchas veces nosotros hacemos esa acepción de personas. Creemos que hay alguien que merece más la salvación. Pero ¿sabes qué, hermano? Gracias a Dios que Él no es como a nosotros. Su palabra dice muy en claro que Él no hace acepción de personas. Él ama a cualquiera, independientemente de su raza, independientemente de su posición económica, independientemente de su educación, sea cual sea la actitud. El Señor salva a quien Él quiere y como Él quiere. Como lo dijo Jonás hace unos momentos, la salvación es del Señor. Él, él no ve las cosas como nosotros lo vemos. Jonás pensaba justamente que en Nínive se merecía el castigo, pero pero Dios, que Él está por encima de todo, Él ve muy claro. Ninguno merece la salvación, pero porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia, es que Él extendió su gracia y su favor hacia el pueblo de Nínive. Lo siguiente que vemos en Jonás, en el versículo 6, nos prepara para al final vemos cómo Dios le habla de una manera muy clara a Jonás. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo el Señor, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios le empezó a hablar a Jonás a través de la creación y a través de lo que estaba a su alrededor. Él claramente le muestra a Jonás que estaba teniendo una reacción equivocada, que su corazón estaba desviado y estaba tratando de hacerlo reaccionar. Le dijo, Jonás, si yo tengo control de las cosas y tú mismo estás teniendo misericordia, te molesta o te preocupas por algo que tú no hiciste, no trabajaste, no desarrollaste. Bueno, pues cuánto más con todas estas personas que no me conocen, que están en pecado y que se van a tener una eternidad sin mí, ¿cómo no me voy a preocupar yo por ellas? Dios le está diciendo bien en claro a Jonás, a mí me importan las almas de estas personas y tú también deberías de preocuparte por ellas, por eso yo te envié, esa fue mi misión para ti. Tristemente no sabemos qué sucede después de esto. El libro de Jonás termina con esta parte. Lo que vemos claramente es que Dios tiene misericordia de cada uno de los pecadores independientemente de dónde se encuentren, y Él usa personas como Jonás para sus propósitos. Ahora, si yo me quedara hasta este punto y ya no predicara más, yo sé que podríamos estudiar muchas cosas acerca de este libro, podríamos pasarnos mucho tiempo estudiándolo, podríamos ver la bondad y el carácter de Dios hacia las personas, podríamos ver el pecado de aquellos que no le conocen y cómo Dios transforma sus corazones en arrepentimiento, podemos ver cómo alguien cuando es en obediencia es usado por Dios, cómo Dios usa el mensaje para traer salvación. Podríamos hablar de muchas cosas, pero si somos sinceros, hermanos, uno de los mayores problemas que tenemos cuando tomamos la palabra de Dios es que pensamos que se trata de nosotros. Muchas veces vemos las historias de la palabra de Dios y las desconectamos. Pensamos que se tratan de buenos consejos para ayudarnos, para mejorar nuestra vida, para poder
ser mejor o conseguir nuestros sueños, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Pero cuando tomamos a Jonás como si fuera una pieza de un rompecabezas en lo que es la historia de redención y salvación de nuestro Dios, es que entendemos el verdadero propósito. Hay un mensaje mucho más importante y mucho más profundo que Jonás nos está hablando. Y es por eso que esta segunda parte de la predicación lleva por título Lo que el Evangelio nos dice. Porque cuando tomamos a Jonás y lo insertamos, como lo dije hace un momento, en la historia de salvación y redención de nuestro Dios, es que entendemos el verdadero propósito que nos está enseñando a través de ello. Y aunque hay muchas cosas, como lo dije ahorita, que podríamos hablar, yo quiero enfocarme en 3 personajes que aparecen en este libro y que son los más importantes, que es Dios, el pueblo y Jonás. El primer elemento, el primer personaje que quiero ver, y que obviamente es el más obvio, es Dios. A lo largo de todo el libro de Jonás, leemos que es un Dios santo, leemos que es un Dios justo, leemos que es un Dios misericordioso, leemos que es un Dios paciente, leemos que es un Dios que busca atraer a aquellos que no le han conocido. Vemos cómo tiene misericordia del pueblo de Nínive, vemos cómo tiene misericordia aún de Jonás cuando está en rebeldía, vemos que él activamente está buscando tener una relación, activamente está buscando otorgar salvación para aquellos que no le conocen. Vemos que nuestro Señor, el creador del universo, tiene estas y aún más características, ¿verdad? Ahora, ¿a quién representa nuestro Dios? Bueno, lo que voy a decir va a sonar muy obvio, pero la Biblia dice muy claramente, y lo vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, existen algunas personas que en ocasiones ven el Antiguo y el Nuevo Testamento y inclusive han dicho que existen 2 dioses, pero lo que vemos claramente en la palabra de Dios es que el mismo Dios que vimos en el libro de Jonás es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento con los discípulos y es el mismo Dios que el día de hoy tú y yo conocemos. Nuestro Señor no cambia, Él sigue siendo igual de santo, Él sigue siendo igual de justo, Él sigue teniendo al culpable por inocente, Él sigue viendo la maldad como algo que le molesta porque Él es todo, Él es santo, Él es bueno y Él es perfecto. Y al mismo tiempo vemos que es un Dios lleno de misericordia y de gracia, que Él está dispuesto a perdonar al pecador y extiende su favor y su perdón a aquel que se arrepienta y confía y depende de Él. El Dios que aparece en Jonás es el mismo Dios que el día de hoy tú creemos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo paciente con nosotros y la prueba está en que sus misericordias son nuevas cada mañana, en que tú y yo no somos consumidos cuando pecamos, ya sea con nuestra boca, con nuestra mente o con nuestras acciones. Vemos claramente que Dios sigue siendo el mismo. El Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que el día de hoy adoramos y le buscamos. El segundo elemento, el segundo personaje que vemos en la historia de Jonás es el pueblo. Ahora, aquí el pueblo está representado en 2 ocasiones. Uno son las personas que están en el barco con Jonás, que vemos que cada uno adora a su Dios y que en medio de la tormenta le busca. Y también está el pueblo de Nínive que está en pecado, que está a punto de sufrir un juicio, pero que escucha el mensaje. Ahora, ¿qué características tiene el pueblo? Bueno, primeramente, no conocen a Dios hasta que no se encuentran ya sea en una aflicción o que escuchen el mensaje de salvación. Vemos también que son malvados, por eso venía el juicio, por ejemplo, en el caso de Nínive, porque estaban en pecado, porque estaban haciendo lo contrario y no les interesaba realmente para nada agradar a Dios. Vemos también que merecen un juicio, igual tanto los que estaban en el barco como los que estaban en el pueblo de Nínive, por causa de sus acciones, por causa de su pecado, merecían un juicio. Y también, obviamente, y esto es lo más claro, ellos necesitan salvación. En el barco ellos no podían detener la tormenta, necesitaban que el Señor tuviera misericordia de ellos. En Nínive ellos no podían detener la destrucción y el juicio que se venía para ellos. Esto era algo que tenía que depender absolutamente de Dios mismo. Ahora, ¿quién representa al pueblo
en este caso en nosotros? Bueno, el pueblo representa a la humanidad, a cada uno de nosotros, los que han nacido, los que estamos y los que van a nacer. Y la palabra de Dios es muy clara, la cual dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23. Hermanos, no existe absolutamente ni una sola persona en este mundo que realmente ame a Dios con todo su corazón. No existe alguien que haya cumplido completamente la ley y lo que Él nos pide a nuestro Señor. Constantemente estamos teniendo pensamientos de pecado, constantemente decimos palabras que no le agradan, constantemente hacemos las cosas que Él no quiere. Ciertamente, ahora el problema es que cuando ofendemos, cuando no cumplimos lo que Dios nos pide, el problema es que a quien hemos ofendido es a un Dios santo, puro, eterno, perfecto, bueno, misericordioso. Entonces, el problema es que como lo hemos ofendido a Él, como le hemos pecado y nos hemos rebelado contra Él, nosotros merecemos un castigo que sea exactamente igual a quien hemos ofendido. Y la única manera en que nuestro pecado puede realmente puede haber justicia por nuestro pecado es cuando somos enviados al infierno, separados completamente de Dios y para la eternidad. Todos los seres humanos tenemos pecado. No podemos decir que nunca hemos hecho algo que vaya en contra de Dios. Todos hemos mentido, todos hemos tenido pensamientos de lujuria, todos hemos enojado, quizás no hemos matado a alguien, pero en nuestro corazón hemos albergado un odio, un resentimiento y hemos hecho cosas que no agradan a Dios. No existe absolutamente nadie que cumpla la ley y el mandamiento de nuestro Dios. Si se dan cuenta, al igual que el pueblo de Nínive y los que estaban en el barco con Jonás, estamos perdidos. Merecemos el juicio de Dios y realmente necesitamos salvación. Y si dejáramos este punto, claramente no tendríamos esperanza, no tendríamos absolutamente nada que hacer. Pero nos hace falta un tercer elemento en esta historia. Si recuerdan, dijimos que era Dios, era el pueblo y ahora nos vamos con Jonás. Ahora, antes de analizar a Jonás, quiero hacer una aclaración. En la palabra de Dios existen más de una ocasión personajes, situaciones, símbolos, etcétera, que actúan como si fuera una sombra de algo que viene más adelante. Por ejemplo, si yo que estoy aquí y me proyecta una luz, atrás de mí se va a hacer una sombra y esa sombra me da solamente un detalle general. Se ve la silueta de mí, pero no podrías adivinar a menos que tengas más detalles. En la palabra de Dios existen, como lo dije antes, personajes, situaciones que actúan como una sombra, es decir, nos dan una idea general, pero no es exactamente la persona o la situación que le está apuntando. Quiero hacer el comentario porque ahorita vamos a analizar a Jonás y Jonás es la sombra de alguien más. No estoy diciendo que tal cual como sucede con Jonás, sucede con alguien más, pero quiero aclarar. Ahora, diciendo esto, vamos a analizar a Jonás y quiero ver 5 características que son importantes. La primera es que fue un profeta enviado por Dios. No fue que él se mandó solo, no fue que él tuvo ganas, sino que fue el Señor mismo quien lo envió. ¿Okay? Vemos que claramente este es un llamado, una misión de parte de nuestro Dios. La segunda característica es que predicó arrepentimiento a un pueblo que no le conocía. Vemos justamente que la manera en la que Dios iba a salvar, iba a traer libertad a través de cada uno de ellos, era a través de la predicación de un mensaje de arrepentimiento y de salvación. La tercera característica es, se sacrificó para salvar a otros. Si ustedes recuerdan en el capítulo 1, cuando está la tormenta y que el barco iba a ser destruido por la tempestad, lo que Jonás dice es, bueno, arrójenme al mar, porque yo sé que por mi causa ustedes están aquí. Por lo tanto, Jonás, a pesar de que era rebelde y también egoísta, en este momento pensó en otros y decidió poner su vida por los demás. El punto número 4, y va de la mano con lo que acabo de decir, es que calmó una tormenta para salvar la vida de otros. A través justamente de esta situación fue que Jonás bendijo y salvó a otras personas. Y el punto número 5, y es el más obvio, el más importante,
es que, y lo pongo entre comillas, murió y resucitó. Las personas que vieron a Jonás ser arrojado al agua, obviamente habían perdido toda esperanza de que él estuviera con vida. Y si todavía de eso estuvo dentro de un gran pez durante 3 días y 3 noches, no había esperanza de que, de que él estuviera con vida. Pero vemos claramente que después aparece en Nínive. Entonces, en cierta forma, él murió y resucitó. Ahora, con estas 5 características, hermanos, finalmente podemos dar una conclusión. Yo le quiero preguntar, ¿dónde más, aparte de Jonás, hemos escuchado a alguien que fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento a un pueblo pecador que no le conocía? Alguien que se sacrificó para salvar a otros. Alguien que calmó una tormenta para también rescatar a más personas, que murió y que resucitó al tercer día. ¿Puede usted decirme quién está representando a Jonás? Bueno, hermano, si usted ha seguido hasta este momento, es muy probable que usted ya sepa a quién me estoy refiriendo. Y aunque es muy claro, le pido por favor que me acompañe a Mateo capítulo 12, versículo 40, para que quede claro a quién está representando Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano, lo que Jonás estaba haciendo de una manera imperfecta y de una manera pequeña, nuestro Señor Jesucristo lo iba a hacer en la cruz del Calvario. Lo que estaba sucediendo con Jonás y con lo que estaba sucediendo en Nínive y lo que es en el vientre del gran pez, nos estaba dando una sombra. Iba a haber alguien que se iba a levantar de entre los muertos. Iba a haber alguien que iba a predicar arrepentimiento. Iba a haber alguien que calmaría una tormenta con el simple poder de su palabra. Iba a haber alguien que iba a sacrificar su vida para que cada uno de los que creyeran en él y en su nombre tendrían arrepentimiento, perdón de pecados y serían hechos hijos y sus hijas. Y es por eso que le damos gracias a Dios y le alabamos. Hermano, Jonás, aunque de una manera imperfecta, como lo es una sombra, Jonás nos estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Estaba anunciando el día de salvación, el día de la resurrección en el cual la muerte sería finalmente vencida y donde finalmente los pecadores podríamos tener acceso a la vida eterna y a conocer a nuestro Dios. Yo sé que cuando leemos esto podemos realmente sorprendernos, podemos pasarlo por alto, pero ciertamente Jonás nos está mostrando la misericordia y la gracia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Si vemos a Jonás como un simple libro alejado y distorsionado de los demás libros de la Biblia, quizás nos podemos perder y nos vamos a desviar. Pero si realmente vemos a Jonás como lo que realmente es, como una sombra de la resurrección, entonces podemos tener descanso y podemos tener gozo y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto yo solamente quiero hacerte una invitación. Si tú que estás escuchando esto por primera vez, no te has conocido, no te has arrepentido, yo te digo el día de hoy, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y tendrás salvación. No creas que vas a poder escapar del arrepentimiento, así como lo que sucedió con Nínive y los que sucedieron en la barca. La única manera en la que tú puedes salvar es creyendo y arrepintiendo y conociendo a Jesucristo. Y si tú y yo, que ya le conocemos el día de hoy, que este libro de Jonás sea un aliento, que el libro de Jonás sea un gozo, que cuando lo leamos una y otra vez podamos recordar aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba y que a través de su poder venció la muerte y el día de hoy tenemos acceso a él. Que recuerda, hermano, Jonás, lo más importante del libro de Jonás no es el pueblo de Nínive, no es Jonás. Lo más importante en esto es que podamos ver a Cristo levantándose con poder de la tumba y trayéndonos vida eterna y salvación. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque tú has sido bueno. Gracias porque tú nos has enseñado, nos has mostrado en tu infinita misericordia y gracia quién eres tú.
Te damos gracias, Dios, porque así como tú tuviste misericordia del pueblo de Nínive, hoy estás teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Ruego porque todo aquel que escuche, Dios, el mensaje y que lea el libro de Jonás pueda ser bendecido, animado y exhortado. Que si hay alguien que no te conoce, tú abras su corazón, Dios mío, y que aquellos que te conozcamos podamos confiar, descansar, gozarnos y poder agradecerte, Dios, por la obra que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ni aún la muerte pudo derrotarte. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.